Este programa llega gracias a Bien, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que este proyecto siga adelante. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, comentar el video y activar la campana de notificaciones. Hoy un invitado que yo considero mi amigo, una persona que goza de mi aprecio y de mi admiración, un gran profesional en su área. Y hoy nos acompaña el doctor Carlos Brito. Carlos, darte las gracias por aceptar la invitación. Y vamos a tratar un tema que está muy en boga y es sobre los eventos cardiovasculares en una población de pacientes jóvenes. Y el doctor, más que nadie, nos puede explicar por su experiencia, ya que es cardiólogo y ecografista. O sea, que hace estudios donde valora la estructura del corazón, aparte de que atiende pacientes con problemas cardíacos. Carlos, darte las gracias por aceptar la invitación. No, Carlos. Y nada, vamos a entrar en materia de una vez. No, yo feliz de estar aquí y de decir que sí, para mí, estupendo. Entre Carlos, aquí Sí, me siento muy en confianza, sí. realmente. Ahora mismo tenemos sobre el tapete, en las noticias, en las redes sociales, que hay mucha prevalencia, mucha incidencia de eventos cardiovasculares y infartos, que cardiopatías, en una población, digamos, que no era la acostumbrada del rango de edad que se veía antes. Yo quiero que tú nos definas exactamente qué es una cardiopatía o un evento cardiovascular para luego entrar en materia. Perfecto. Mira, lo primero es, Carlos, hacer el señalamiento, es decir, puntualizar que hasta que no se demuestra, ¿verdad?, mediante una necropsia, una autopsia, la razón, es decir, se especifica la causa del deceso de una persona, no se puede realmente decir es un infarto agudo de miocardio. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio cumple con una serie de características, es decir, dolor típico, cambios electrocardiográficos, elevación enzimática, es decir, son unos marcadores que se elevan en sangre cuando hay ese infarto. Es decir, que tiene que haber, para decir tuvo un infarto agudo de miocardio una persona, tiene que haber un testigo. Lo otro que podemos decir, bueno, una muerte súbita que puede ser por causas diversas. En relación a lo que es una cardiopatía, la cardiopatía se define como una afección a nivel del músculo cardíaco, porque el corazón es un músculo, es una estructura muscular, y una cardiopatía se define como una alteración, ya sea puede ser por diversas causas, una alteración en lo estructural o en lo funcional de ese corazón, que puede consigo traer numerosa sintomatología en relación a qué sea lo prevalente de esa alteración estructural o funcional. Bien. Eso que tú aclaraste al principio de tu intervención es sumamente importante. O sea, vemos los títulos: fallece por un infarto, encuentran un cadáver y causa de muerte por un infarto sin tener un reporte oficial de una autopsia. Hasta que no se haga una autopsia y tenga el reporte, no se puede afirmar causa de muerte. Si bien es cierto que las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes, sí, pero hasta que no tenga un patólogo o un forense y diga causa de muerte, no se puede afirmar el por qué fue el deceso de esa persona. Claro, es como cuando, y lo vemos y nos causa realmente asombro cuando vemos que dicen la causa de muerte fue una parada cardíaca.
El corazón se para, pues... No puede ser. No puede ser. No puede ser una causa de muerte. No puede ser una causa de muerte. Las causas de muerte son múltiples. Claro, la cardiopatía isquémica, como tú, la enfermedad cardiovascular. Sí. La enfermedad cardiovascular, como tú bien señalas, Carlos, es la causa número 1 de muerte a nivel mundial. Por encima, y no nos cansamos de repetirlo, porque se trata de llevar el mensaje por encima de las enfermedades infecciosas que en algún momento... en algún punto histórico, era por mucho principal. tiempo, fue la principal causa de muerte. El cáncer, las personas piensan que el cáncer es la principal causa de muerte. Gracias a Dios, porque hay campañas bien estructuradas a favor de disminuir la incidencia y la prevalencia del cáncer, como es el cáncer de mama. Vemos una inversión que no queremos nosotros los cardiólogos competir, no queremos que se limite la inversión que se hace, por ejemplo, en la prevención del cáncer de mama o de cervix. No, lo que queremos es que esa misma inversión se haga en la prevención de la enfermedad cardiovascular, que es la causa número uno de muerte. Número uno a nivel mundial, que no respeta continente, no respeta clase social ni raza. O sea, antes sí eran las infecciones, ya después de los antibióticos y de las vacunas, eso ha hecho que en la tabla baje en cuanto a prevalencia. Vamos a hablar de las vacunas. Tenemos que mencionar el tema de vacunas y relacionarlo, si hay algún tipo de relación. Obviamente las vacunas del COVID. Si tiene algún tipo de relación con aparición de eventos cardiovasculares. Yo dije al principio que si hay una persona que tiene potestad para hablar sobre ese tema, es un cardiólogo ecografista como tú, porque atiende pacientes propios de tu consulta, pero también hace estudios y puede valorar cambios, aunque el paciente no sea propiamente de tu seguimiento. Mira, para iniciar ese tópico vacuna, te tengo que decir, en medicina, como nos decía nuestro profesor, la verdad de hoy puede ser la gran mentira del mañana. Eso es claro. Yo pienso que el tema vacuna, tenemos que agradecer a las vacunas. Es decir que la vacuna ha sido perjudicial, yo creo que necesitamos realmente un aval, necesitamos estudios que nos digan realmente de una manera verídica, de una manera científica, que la vacuna ha incrementado la incidencia de enfermedad cardiovascular. En cuanto a las alteraciones estructurales que tú mencionabas, nosotros vivimos de todo en el COVID en cuanto a afección cardíaca, en relación al COVID, a la infección por COVID. Y cuando eso no existía la vacuna, cuando eso no existía, de hecho, estábamos en pleno pandemia y teníamos numerosas causas, es decir, numerosos decesos en relación al COVID mismo por alteraciones cardíacas per se. Tromboembolismo pulmonar. Que altera el dímero D y predispone a un paciente con COVID grave, tenía riesgo de un tromboembolismo. Pericarditis, miocarditis, entiéndase, perimiocarditis. Bloqueo, es decir, trastorno de conducción, trastornos de conducción, arritmia, insuficiencias cardíacas secundarias a estas alteraciones, a este trastorno inflamatorio del músculo per se. Ese era el pan de cada día. Incluso en pacientes jóvenes sin una condición cardíaca previa, porque si ya es un paciente que le había dado un infarto o que tenía un grado de insuficiencia cardíaca previo, era de esperarse que esta enfermedad afectara a la función cardíaca, pero muchos pacientes debutaban con el COVID y debutaban con un componente cardíaco. Eso lo vimos, Carlos, es decir, lo que señala, es decir, pacientes prácticamente sin factores de riesgo conocidos, ¿verdad? Porque por eso es importante que las personas conozcan sus números para identificar si tienen o no factores de riesgo. Entiéndase cuando menciono conozcan su número, conozcan sus valores de presión arterial, conozcan sus valores de glicémico, conozcan sus valores de colesterol. Pero es bien, como tú señalas, es decir, numerosas complicaciones en pacientes sin previo conocimiento de factores de riesgo. Es cierto que estas complicaciones se dieron más en pacientes que sí tenían factores de riesgo. Obesos, lamentablemente la obesidad cobró muchas vidas en relación al COVID. La hipertensión arterial y la diabetes, esos fueron los factores de riesgo realmente que junto al COVID se
se aliaron realmente, hicieron una alianza catastrófica realmente para los hogares, no solamente dominicanos, sino a nivel del mundo. Nosotros tuvimos acceso a la vacuna en un tiempo muy privilegiado con relación a otros países, pero pasó un tiempo entre los primeros casos y los primeros vacunados. En mi caso, que yo fui uno de los primeros que padecí la enfermedad, podríamos decir que al momento de yo tener COVID, yo pude haber desarrollado un grado de cardiopatía. Y luego, meses después, al ponerme la vacuna, una segunda y hasta una tercera dosis, probablemente no hubiera sido por la vacuna, sino por la infección previa. Porque fue uno de los primeros casos, y en el caso mío, que fue un COVID grave. Sí. Eso es... Es un supuesto, es una posibilidad. Sí. Cae dentro de la posibilidad. Pero es más cerca a decir que es por la vacuna, cualquier miocardiopatía o cualquier cardiopatía que yo pueda presentar. Sí, de hecho, aunque no tenemos, porque te vuelvo y repito, es decir, tendríamos que hacer estudios a gran escala para... Y no creo yo que esto pueda realmente ser factible hoy día. Pero la verdad es que sí podemos decir que después de la vacunación no es la verdad que hemos visto un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular. No es la verdad. Sí hubo un aumento de la muerte por enfermedad cardiovascular durante la pandemia por COVID, no relacionada al COVID también. Y eso es algo que dio mucha pena. Los pacientes realmente teniéndole miedo al contagio de COVID, postergaron la visita médica. Sí, se descompensaban. Se descompensaban. Los pacientes con falla cardíaca. Los pacientes, incluso tuvimos pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo, entiéndase, infarto agudo del miocardio, y que se quedaron en casa con sintomatología típica. Por el temor de no salir. Acudir al médico. Y nosotros los cardiólogos decimos que tiempo en cardiología es músculo. Y eso se traduce en disminución de la expectativa de vida que tiene el paciente y disminución de la calidad de vida que tiene ese paciente. En sentido general, hasta ahora, porque como tú dices, puede ser que en un tiempo se demuestre científicamente, pero hasta ahora no podemos asumir que hay predisposición a eventos cardiovasculares por la vacuna. Ahora sí, estamos viendo muchos pacientes jóvenes con hipertensión, con insuficiencia renal crónica, incluso llegando a diálisis, con obesidad, con diabetes, en un rango de edad quizás menor, que era lo que estábamos acostumbrados cuando nosotros nos estábamos formando o cuando estábamos iniciando la universidad. Pero eso viene antes de la pandemia. Eso viene antes de la pandemia. ¿A qué podemos asumir que se debe eso? Mira, en las últimas décadas no es nadie se debe de sorprender realmente de desarrollo en las comunicaciones que tenemos. Es decir, las telecomunicaciones, el acceso realmente al transporte. Es decir, la gente no camina, la gente tiene un carro, la gente tiene acceso al transporte público, la gente es más sedentaria hoy día por estas... Antes, para comunicarnos en los barrios, cruzábamos a decirle las cosas al vecino. Cruzábamos y se lo decíamos. Un ejemplo que yo lo estaba tratando el otro día con alguien en la clínica. Nosotros no íbamos al colegio en carro público. Teníamos que caminar una distancia y coger el carrito. Nosotros, los hijos de nosotros, lo llevamos o pagamos un transporte. Sí. Empezando por ahí, que va de la mano con lo que tú dices. Y no cruzamos al frente a ver la cara de nuestro vecino. Le mandamos un WhatsApp. Le mandamos un mensaje. Es decir, que esta mejoría en la comunicación, en el transporte, nos ha hecho más sedentarios. Y el sedentarismo es una causa importante, es un factor de riesgo importante para la expresión
de enfermedad cardiovascular y también del aumento de otros factores de riesgo cardiovasculares, como son la hipertensión, la diabetes mellitus, que hoy día se considera una pandemia y que se considera per se una enfermedad cardiovascular, porque las complicaciones, y ahí va tu área, la nefrología, las complicaciones son vasculares de la diabetes mellitus. Y sedentarismo va de la mano con obesidad, hipertensión, diabetes, y esto es enfermedad cardiovascular. Estamos viendo más obesos a edades más tempranas y esto trae consigo el aumento de la enfermedad cardiovascular a destiempo. Recordar que en el hombre mayor de 45 años, en la mujer por encima de los 55 años, son las edades realmente donde se presenta la enfermedad cardiovascular. Antes de ahí no debería ser la norma. No debería. Y también los hábitos tóxicos, más variedad de hábitos tóxicos, porque, por ejemplo, los abuelos de nosotros, los padres de nosotros, tenían hábitos tóxicos, pero había menos variedad. Ahora hay un sinnúmero de variedades de dispositivos de tabaco, sustancia ilícita, bebidas alcohólicas. Eso tú le agregas una dieta incorrecta, falta de ejercicio, lo que tú mencionaste, y los hábitos tóxicos, evidentemente que potencializa eso va a pasar factura. O sea, sí, los abuelos de nosotros y los padres de nosotros tomaban alcohol desde temprano, tenían hábitos de tabaco, pero tenían una vida de sedentarismo nula. Su trabajo le implicaba actividad física y comían más saludable. Ahora es difícil eso, por la gran cantidad de variedad de componentes y de sustancias tóxicas. Sí. Eso influye mucho. Y eso no solamente es para que haya más eventos cardiovasculares en pacientes jóvenes. Sí, hay más. El rango de edad ha bajado. Eso no está en discusión. Pero no es por la vacuna. Igual que hay pacientes que llegan más temprano a diálisis y más diabéticos jóvenes. Pero tiene que ver con lo que dice el doctor. ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? No, evidentemente totalmente de acuerdo. En cuanto a los tóxicos hoy día, no tenemos que llevar la información a esta población que nos está viendo y escuchando, de que hoy día hablamos de derivados del tabaco. No solamente hablamos del tabaco, porque la industria está jugando con la inteligencia de nosotros. Hay una serie de dispositivos, ya tienen décadas en el mercado, que fueron vendidos para dejar el hábito. Y son tan adictivos realmente, o más, mejor dicho, más adictivos que el cigarrillo y el cigarro mismo. Porque la industria lo que le interesa realmente es captar clientes que ella misma elimina. Es decir, por lo que sabemos, es decir, el tabaco es un factor de riesgo que potencializa la enfermedad cardiovascular. Mata a sus consumidores cuando la propia industria, cuando el consumidor hace lo que la industria quiere que hagan con su producto, sí, que es fumarlo, que es utilizar su producto. Que está claro que el aumento de los eventos cardiovasculares en población joven viene desde antes de la pandemia. Eso está requete comprobado. Y las estadísticas están ahí. Pueden ir a la estadística de la OMS, de la Asociación Americana de Cardiología, a nivel de nefrología también y de diabetes. ¿Qué nos falta a nosotros? Yo entiendo y doy fe y testimonio de que tú eres una persona muy activa en cuanto a la prevención, porque está ligado a Fundo, que es una institución que hace un trabajo maravilloso en cuanto a la prevención, educativo, hacen muchísimas campañas, incluso hasta proponen conductas para que sean de manera legislativa, o sea, entrar a nivel de la Constitución. ¿Qué nos falta? Nos falta educación, nos falta aprovechar estos medios que así mismo hacen sonar más, ¿verdad? Porque el mensaje llega mucho más rápido. Cuando ocurre un deceso de una persona joven, se entera el país completo.
lamentablemente, de una noticia lamentable, muchas veces podemos sacar cosas buenas. El acudir, la gente joven comienza a acudir a chequearse. Pero yo creo que nos falta formar, educar, desde la parte central. En un principio te citaba que hay programas de educación, hay programas preventivos en la parte del cáncer que han sido sumamente exitosos, como la prevención del cáncer de mama, la prevención del cáncer de cervix. Sin embargo, en la enfermedad cardiovascular no vemos esa inversión desde el punto de vista estatal. De hecho, por razones que han ocurrido, es decir, en relación al tema tabaco, no vemos un Estado que hace mención al tabaco y en relación a la salud. Recuerda, Carlos, que el tabaco fue declarado patrimonio cultural de nuestro país. Y en Santiago es la capital hay un municipio que es la capital del tabaco. Santiago es conocido como la capital del tabaco premium a nivel mundial. Lo hicieron a nivel nacional y Santiago lo ratificó como patrimonio cultural de la ciudad de Santiago. Y no se podría hacer una estrategia porque evidentemente decir que no va a tener mucho conflicto de intereses. Eso estamos claros, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Pero tratar de enseñar lo malo que hace desde temprana edad. O sea, hacer alianza con las escuelas, juntas de vecinos. Y quizás no decirle que no lo compren. Porque la campaña de que lo compren es mucho más grande, más recursos, más actividad. Pero sí irnos por ese lado de enseñar lo malo que hace. Sí, de hecho, ese es el trabajo de nosotros. Es decir, aquí no se ha planteado en ningún momento realmente prohibir de manera rotunda ni la producción ni el consumo del tabaco. Se ha planteado realmente que se enfoque en lo perjudicial que es este consumo para que la gente tenga conciencia. El problema del tabaco va más allá de lo que nosotros podemos hablar solamente del tabaco, del fumador activo y el fumador pasivo. Piensa, Carlos, en aquellas personas que trabajan, que se ganan su vida trabajando en los llamados clubes de fumadores. Ellos no son fumadores, no escogieron realmente su trabajo, lo hacen por necesidad. Sí. Y se están exponiendo de una manera prácticamente obligatoria a fumar. Es decir, esto tiene es un tema que puede calar hasta el punto legal. Sí. Hasta el punto legal. Sí. Ese es un punto muy interesante que no se le da la importancia. Y ahora que tú lo piensas, tú dices, sí, pero es verdad. Ese dependiente está en un sitio cerrado con aire acondicionado donde no circula el aire y hay varias personas. Ese señor fuma tanto, tirando humo, como uno dice. Como aquel que no se quita un cigarro o un cigarrillo de la mano, o quizás más. Una persona joven, ¿qué indicadores pudiera tener de que, o cómo yo lo puedo detectar, de que es un potencial paciente cardiópata? Sí, mira, conocer los números es importante. Es decir, conocer los números es importante, conocer los valores de la presión arterial, que es un factor de riesgo para el desarrollo. Es una entidad y factor de riesgo a la vez para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. 33% de la población dominicana es hipertensa. Muchos de ellos todavía no lo saben porque no se ha tomado la presión, una cosa tan barata. Y tan sencilla. El factor genético que entraría dentro de lo que es los factores de riesgo no modificables, es decir, la herencia. Nosotros no podemos elegir, siempre digo, no podemos elegir quiénes son nuestros padres. Y esa carga genética, de alguna manera, viene con nosotros. Eso modifica lo que son las estratificaciones de riesgo.
Cuando nosotros tenemos un paciente de frente, los cardiólogos, los internistas, los médicos familiares, tomamos en cuenta la presencia de esos factores de riesgo para nosotros estratificar nuestros pacientes. ¿Usted fuma? No. ¿Usted tiene un índice de masa corporal adecuado? Sí o no. ¿Usted hace actividad física? No. ¿Usted es hipertenso? No. ¿Usted es diabético? No. ¿Qué edad usted tiene? No. Esos son básicamente los valores de colesterol, los valores glicémicos. Esos son valores importantes. Y esos son los factores de riesgo, los números que nos permiten estratificar y hablar de una alta, baja o una probabilidad intermedia de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Igual en un individuo joven, menos de 35 años, vamos a poner. Sí, igual en un individuo. Hoy día contamos con una serie de tablas de score que nos permiten realmente estratificar a nuestros pacientes y nos permiten en base a esas tablas, que es una manera muy didáctica de hacerle ver a nuestros pacientes e informarles, miren, ese es su riesgo. Cuando tú le encaras a un paciente, cuando tú le dices, mire aquí, si nosotros bajamos su colesterol de este nivel a este nivel, mira cómo cambia su riesgo. Si usted baja sus niveles de presión arterial de este nivel a este nivel, porque así lo dicen, Carlos, sí, las tablas. Eso está documentado. Si usted pasa de fumar a no fumar, miren cómo su riesgo cambia. Cuando el paciente visualiza y nos tomamos el tiempo nosotros de explicarles esos scores, podemos lograr muchas cosas en cuanto a los cambios, en cuanto a la conducta, en cuanto a los cambios del estilo de vida, que dicho sea de paso son las condiciones o es la conducta más difícil a modificar. Porque tomar una medicación no es difícil. Si tiene dinero para comprarla, ese es el tratamiento no farmacológico. Y por ejemplo, hay algo que yo implemento en mi práctica. El estilo de vida saludable, la dieta, baja en sal, deja de fumar, hacer actividad física, bajar de peso, abandonar los hábitos tóxicos, no solamente para el individuo de la familia que tiene una condición, que ya es hipertenso, que ya es diabético, que tiene enfermedad renal. No, ese estilo de vida saludable hay que implementarlo en la familia. Por ejemplo, nosotros vemos, y a ti te pasa, un paciente de 50 años, obeso, diabético, hipertenso. Y a veces va con el hijo que tiene 18 o 20 años, que es sano, pero tiene un índice de masa corporal alto. Ese es un individuo que si llega a los 30 años, eventualmente va a padecer de hipertensión. Como tú dijiste, la carga genética es importante, o diabético. ¿Por qué no interceder en ese individuo también con que baje de peso, con que abandone? Eso yo lo implemento. Yo siempre le digo a la familia, coman sin sal todos, hagan ejercicio todos. Y es una forma de tú crear conciencia. Y a veces van, ya doctor, en mi casa no se cocina con sal, con muy mínimo. Todos comemos así, todos hacemos ejercicio. Y es una forma de tú crear conciencia, porque el tratamiento no farmacológico debe ser para todos. Tú no debes esperar tener una condición de hipertensión, de diabetes, de cardiopatía, de enfermedad renal para dejar de fumar. No puede ser más certero tu comentario, Carlos. De hecho, desde el punto de vista de cardiología, hoy sabemos que la estría, vamos a decirlo para que nos entiendan, la estría grasa, el colesterol, la basura que se deposita en nuestras arterias y que ocasiona o que provoca, mejor dicho, lo que es la enfermedad cardiovascular, está presente desde que somos concebidos. Sí. Pero se requiere tiempo para expresar la enfermedad cardiovascular. 45, 55 años. El asunto es que esa estría o esa basura se va depositando a mayor velocidad y va obstruyendo las arterias si nosotros le echamos leña a ese fuego. ¿Cómo? Aceleramos los procesos, inflamamos esas placas, esas estrías, con dietas inadecuadas, con hábitos no saludables como el hábito tabáquico, no haciendo actividad física, ganando peso, y entonces aceleramos el proceso y la enfermedad cardiovascular toca nuestra puerta a destiempo realmente. Entonces, ya para concluir,
las vacunas, hasta ahora no hay evidencia que se relacione a eventos cardiovasculares, sin importar la edad del paciente. Sí hay evidencia de que el COVID ocasionó problemas cardiovasculares independientemente de la edad. Hay muchos hábitos inadecuados, estilo de vida poco saludable, obesidad, hábitos tóxicos, mala alimentación, falta de hacer ejercicio en la población adolescente y joven, que eso sí tiene un valor para la aparición de eventos cardiovasculares que ya se venía viendo antes de la pandemia. Y no solamente para eventos cardiovasculares, como he dicho, también para enfermedad renal, para diabetes. Quedó claro, y más claro no pudo haberlo explicado nuestro querido colega, nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Brito. Hay que hacer y crear conciencia para un estilo de vida saludable. Brito, darte las gracias nuevamente. Entiendo que fue una conversación corta, pero muy productiva. Mucha información que le va a ayudar a nuestros seguidores. Un último mensaje y dónde las personas pueden contar con tu servicio en dado caso que requieran o quieran evaluarse, quieran saber cómo está su salud cardiovascular. Primero agradecerte, Carlos. Nosotros, es decir, a la orden, cuando lo requieras. Yo tengo práctica clínica en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 1015, y estamos a la orden, prestos a servirles. Cualquier persona puede ir a hacerse una evaluación cardiovascular. Cualquier persona puede hacerse una evaluación cardiovascular al momento que esa persona lo decida. Es voluntad de cada una de las personas. Esto no es una conducta desde el punto de vista estatal, no es una conducta de política pública. Yo siempre puntualizo esto porque las políticas públicas ya toman en cuenta mucho lo que es el factor económico. Es decir, y en base a una valoración de esos riesgos poblacionales se toman conducta. Pero uno como ente individual puede decidir realmente cuándo hacer una evaluación cardiovascular. Bien, o sea que si usted quiere saber cómo está su salud cardiovascular, si usted quiere saber cuáles son los factores de riesgo y verla en la tabla que el doctor mencionó, puede ir a evaluarse sin ningún problema al Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, donde el doctor Carlos Brito, médico cardiólogo y ecografista. Esta ha sido nuestra entrega de hoy en otro episodio del otro podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden compartir este contenido. Hasta la próxima. Este programa llega gracias a